Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a continuar con esta serie que empezamos el día de ayer, que lleva por título La perfecta obediencia de Cristo. Amén. El día de ayer, hermano, pues estuvimos viendo que las decisiones del corazón o seguirnos por decisiones del corazón no es lo correcto para un hijo de Dios, ¿sí? Poníamos de ejemplo Jeremías capítulo 7, 17, 9, del 9 al 10. Jeremías capítulo 17, del 9 al 10, que nos dice que engañoso es el corazón del hombre, amén. Entonces, estuvimos viendo que el dicho que dicen sigue tu corazón, que es aplicado por muchas personas, inclusive por cristianos, por hijos de Dios que se dejan llevar por sus deseos del corazón, aún siendo hijos de Dios. Y Jeremías nos demuestra que es todo lo contrario a lo que debemos de hacer nosotros. Entonces, nos recuerda que nuestros corazones, en su estado natural, son propensos al pecado, ¿sí? Y que no podemos nosotros, los hijos de Dios, decir, voy a seguir mi corazón en esto que quiero hacer, ¿sí? Voy a tirarme al vacío, yo siento en mi corazón que eso es bueno y lo voy a hacer. Eso es la peor decisión que podemos tomar, seguir nuestro corazón, porque Jeremías capítulo 17, versículo 9 nos recuerda que nuestros corazones son propensos al pecado, ¿sí? En lugar de seguir nuestras emociones o deseos, el día de ayer mirábamos que es bueno que busquemos la guía de Dios, ¿sí? Porque Dios es quien escudriña los corazones y nos guía por el camino correcto. Y recordábamos el salmista, con el Salmo 51:10, que decía, o dice todavía en la palabra, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sí, entonces mirábamos el día de ayer, hermano, que solo en Cristo podemos encontrar un corazón renovado, capaz de glorificar a Dios y capaz de caminar en obediencia a su palabra, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la segunda parte el día de hoy de esta serie titulada La perfecta obediencia de Cristo. Amén. Entonces, para comprender, hermano, para entender la perfecta obediencia de Cristo, es necesario comprender el inmenso sacrificio que tuvo que hacer y cuál es su significado de la muerte de Cristo en la cruz, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo con alegría, hermano, y tenemos que hacerlo con gozo, ya que por medio de su obediencia, su perfecta obediencia, nos dio la salvación, ¿sí? Cristo nos dio la vida eterna. A lo que Él se vio forzado a renunciar o a despojarse con tal de cumplir el sacrificio perfecto para el bien de la humanidad, es algo que no, incluso cuando estuvo en el desierto, ¿sí? Le ofrecían tantas cosas, le ofrecía el diablo, Satanás, en la tentación, pero él tenía un control. Él siempre estuvo en control, nunca siguió los deseos de su corazón. Porque si te das cuenta, en el desierto, la tentación de Cristo fueron todo lo que le ofreció Satanás a Cristo, fueron puras cosas que le gustan a la carne,
¿sí? Que le gustan al corazón del hombre perverso. Le ofreció poder, gloria, reinos, ¿sí? A cualquiera, hermano, sinceramente a cualquier persona hubiera cedido ante estos deseos. Muchos ya lo han hecho. Hay cantantes el día de hoy seculares que ellos servían en una iglesia y hicieron un pacto con el diablo. Eso todos lo sabemos. Servían en un ministerio, tenían una responsabilidad con Dios. Y ellos optaron por tomar el camino que ellos pensaron que era correcto en su corazón, sabiendo que no era así. Hicieron un pacto con el diablo. Imagínate que Cristo hubiera aceptado eso, hermano. ¿Dónde estuviéramos tú y yo ahora? ¿Te das cuenta? El Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo, que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios, ha satisfecho plenamente a la justicia de su Padre y compró para aquellos que éste le había dado no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos, dice el escritor de Hebreos. Ahora, ¿por qué Cristo, hermano, se humilló a sí mismo? Mira, en la perfecta obediencia de Cristo, Cristo en el Getsemaní fue un Cristo encarnado, ¿sí? Hasta llegar a la cruz. Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice el 8, y estando en la conciliación de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, hermano, lo que Pablo dice aquí en Filipenses 2:6 es que Cristo Jesús ha sido siempre y siempre continúa siendo Dios por naturaleza. Ya lo estuvimos viendo antes de empezar este tema, que se llama la dualidad natural, la naturaleza dual de Cristo. Te invito a que lo busques, aquí está en YouTube y en Facebook. Entonces ahí miramos que Dios por naturaleza sigue siendo Cristo y Cristo sigue siendo Dios, ¿sí? Pero era en una metafísica encarnada, amén. Él nunca dejó de ser Dios para hacer un milagro y nunca dejó de ser humano para poder cansarse, ¿sí? Él hacía los milagros siendo totalmente humano y totalmente Dios, ¿sí? Entonces, esta imagen expresa la deidad de Dios, el carácter específico de la deidad, según se manifiesta en cada uno de los atributos divinos. Fue y es suyo eternamente ser totalmente Dios. Amén. Colosenses, lo puedes encontrar ahí en Colosenses capítulo 1 del 15 al 17, también en Juan capítulo 1 versículo 1, en el capítulo 8, en el versículo 58, y Juan está lleno de la vida de Cristo, que nos enseñan que era totalmente divino, amén. Entonces, también en Juan capítulo 17, en el versículo 24, pero en su perfecta obediencia, hermano, no se aferró a su deidad, ¿sí? Al contrario, renunció a su deidad, haciéndose igual a nosotros. Todo esto, hermano, con el propósito de cumplir su plan eterno, que es salvar a la humanidad del pecado original, ¿sí? A través de todos los evangelios, hermano, todos los evangelios, Cristo demostró su divinidad, su deidad, ¿sí? Y su completa humanidad. Y el propósito también demostró, el mero propósito de su encarnación. Entonces, una pregunta
estrechamente relacionadas a ver. Mira, sería esta que habla Pablo aquí a los filipenses en el capítulo de versículos del 5 al 8, sobre el Cristo preencarnado, sobre el Cristo ya hecho carne. ¿Sí? Tiene fácil respuesta. Estas dos interrogantes nunca deben de ser separadas, hermano. El que en su estado preencarnado es igual a Dios, y su misma persona divina, que su encarnación obedece hasta la muerte y a la muerte de cruz. Naturalmente, hermano, para mostrar la grandeza del sacrificio de nuestro Señor, el punto de partida del apóstol es el Cristo en su estado preencarnado, siguiendo a continuación y necesariamente el Cristo hecho carne. Esto lo recuerda de gran manera en 2 Corintios 8:9, que dice que por nosotros, por amor a vosotros, aunque siendo rico se hizo pobre. Podría compararse esta transición a la que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Él mismo estaba en el principio, hermano, cara a cara con el Padre. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como en una tienda, y vimos su gloria. ¿Sí? Entonces, Cristo, por su perfecta obediencia, cumplió su tarea aquí en la tierra. ¿Sí? Así pues, aunque existiendo en la forma de Dios, no consideró su existencia en una forma igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Por el contrario, hermano, Él, y aquí siguen las palabras que han provocado mucha discusión y disputa, cuando dicen se despojó a sí mismo. En otras versiones dice se vació a sí mismo. ¿Sí? Entonces aquí la cuestión es: ¿de qué se despojó a sí mismo Cristo Jesús? ¿De qué se vació Cristo Jesús? Porque fue algo que Él dejó a sí mismo, que está hablando de Él mismo. ¿Sí? De que Él mismo se dio a hacer algo. Ciertamente no fue de su existencia en la forma de Dios. Jamás dejó de ser el poseedor de la naturaleza divina. Él no podía prescindir de su deidad en su humillación, hablando de la muerte. Aún en su muerte, tuvo que ser el poderoso Dios para que con su muerte venciera la muerte. ¿Sí? El texto continúa como dice, o como sigue: Cristo Jesús, aunque existiendo en la forma de Dios, no consideró su existencia en una manera igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La inferencia más natural es que Cristo se despojó a sí mismo de su existencia en una manera igual a Dios. Entonces, vamos a particularizar lo siguiente tomando estas bases en las Escrituras. Mira, en primera, Él renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina. ¿Sí? Mientras estaba en el cielo, ninguna carga de culpabilidad pesaba sobre sus hombros. Pero en su encarnación la tomó sobre sí para quitarla del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Y así el justo inmaculado, que nunca cometió pecado, ahora era pecador. Por nosotros, dice 2 Corintios capítulo 5, 21, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esta, hermano, es la base de todo lo demás. En segunda, Él renunció a sus riquezas. 2 Corintios 8:9 dice: porque por amor a vosotros se hizo pobre, aunque era rico, para que vosotros por medio de su pobreza fueseis enriquecidos. Como dice Mateo capítulo 20, 28, como dice Marcos capítulo 10, 45 y Juan capítulo 10, 11, Cristo renunció a todo, incluso a sí mismo, a su propia vida. Tan pobre fue
que siempre anduvo, perdón hermano, siempre anduvo pidiendo un sitio para estar, para nacer. ¿Y qué sitio? Él nació aquí en un sitio prestado, no porque fuera o no tuviera dónde quedarse, simplemente estaba ocupado el mesón. Cuando él nació, los mesones estaban volviendo a un censo. Todos tenían que volver a un censo, y por eso él no encontró lugar en el mesón, porque estaba lleno. Por eso, como ya traía labores de parto, María se fueron al establo, ¿sí? Entonces, una casa donde posar, una barca para predicar, es donde lo que usaba Cristo. Y eso hablaba de su humildad, ¿sí? Un animal en cual cabalgar, un aposento en el cual instituir una casa o instituir la cena del Señor. Y finalmente fue tan humano que inclusive la tumba donde lo sepultaron era prestada. Sí. Él no tenía una casa donde posar, no tenía una barca para predicar, ¿sí? Todo lo que anduvo Cristo, hermano, no era de él. O sea, no era de su posesión o de sus parientes. Tenía mucho apoyo ministerial, la misma Biblia lo dice. Muchas mujeres, muchas mujeres importantes eran básicamente las que apoyaban el ministerio, ¿sí? Entonces, cargó sobre sí mismo una deuda muy pesada. Isaías capítulo 53:6 lo dice. Y la más pesada que jamás nadie pudiera soportar. Fue una persona de tal manera endeudada. Sí, tuvo que ser pobre. Él renunció a su gloria celestial. Entonces, ¿cuán profundamente lo sintió? Y fue por ello que precisamente en la noche anterior a su crucifixión tuvo que clamar desde lo más hondo de su corazón. Ahora pues, Padre, dijo, glorifícame en tu presencia, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Juan capítulo 17, versículo 4. Jesús, la cruz, la crucifixión y un Cristo crucificado. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El premio glorioso que Cristo recibió se nos describe de las siguientes palabras, hermano. ¿Sí? Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Aquel que se humilló a sí mismo fue ensalzado. La misma regla que había dado para otros la aplicó en su propio caso. ¿Sí? Entonces, esto particularmente lo vas a encontrar en Mateo del capítulo 14, del capítulo 23 en adelante, y en Lucas del 14 al 18, y en Santiago capítulo 4:10, 1 Pedro 5:6. Entonces, a causa del padecimiento de la muerte que él recibió, fue que él recibió tal premio, ¿sí? Sin embargo, hay una diferencia entre su exaltación y nuestra exaltación. Entonces, ¿cuáles son estos dos estados? El de la humillación y el de la exaltación. Cristo no solo asumió la semejanza y el estilo o la forma de hombre, sino que
sino que el de un humilde estado de sí mismo. No se manifestó con esplendor. Toda su vida, hermano, fue una vida de sacrificio, ¿sí? Pero el paso más bajo fue morir por la muerte de cruz. La muerte de un malhechor y de un esclavo expuesto al odio y a la burla del público. Todos debemos honrar a Cristo, hermano, en la exaltación de la naturaleza humana de Cristo, en la unión con la exaltación divina. Todos deben rendir homenaje solemne al nombre de Jesús, no solo al sonido de su palabra, sino a la autoridad de Cristo. Confesar que Jesucristo es el Señor, hermano, es para la gloria de Dios Padre, porque es su voluntad que todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre, como dice Juan capítulo 5, versículo 23. Aquí vemos tales motivos para que el amor que se niega a sí mismo, que ninguna otra cosa podía cumplir. Amamos, hermano, entonces, y obedecemos así al Hijo de Dios. Si Cristo pudo ser obediente hasta la muerte por nosotros, aun siendo Dios, nos muestra que todos tenemos la obligación de ser obedientes y humildes y despojarnos de todo lo que tenemos con tal de agradarlo a Él y haciendo su voluntad. Lucas capítulo 2, versículo 42 de la Nueva Traducción Viviente dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. A veces creemos que la vida de Jesús fue muy fácil, sencilla, pero no, hermano, no. Muchos pasajes de la Biblia demuestran que Él tuvo que sufrir injusticias, insultos, golpes, acusaciones falsas y repudios de la gente, entre otras cosas. Aún así, no se rindió, y no se rindió por amor a ti y por amor a mí. Él prefirió sufrir y pasar esa agonía que darse por vencido. Quiero que se haga tu voluntad y no la mía, le dijo al Padre. Todos somos conscientes de que nadie está libre de pasar momentos dolorosos, hermano. Todos somos conscientes de que nadie está libre de pasar situaciones complicadas, al igual que Jesús. Nuestra vida es complicada, hermano, algunas veces, y algunas veces vamos a experimentar lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento, ¿sí? Juan capítulo 16, versículo 33 de la Nueva Traducción Viviente dice: Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Este es Cristo hablando y diciéndote que no te desanimes. En otra parte de la Biblia nos dice que por haberse multiplicado la maldad en este mundo, el amor de muchos se enfriará. Lo que quiere decir es que habrá más probabilidades de que existan conflictos en las familias o en las diferentes áreas de nuestra vida. Por eso Jesús nos aconseja lo siguiente y nos lo recomienda, más bien. Lucas capítulo 22, versículo 40. Oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Tal vez, hermano, tal vez el día de hoy te encuentras en ese momento doloroso y no sabes qué hacer. Acércate a Dios como lo hizo Jesús y dile cómo te sientes. Sé sincero con el Padre y pídele que se haga su voluntad y no lo que tú quieres hacer. Recuerda que Dios sabe lo que necesitas y lo que es mejor para ti. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta para nosotros. No dejes de orar y fortalecerte en el Señor cuando el dolor y los sentimientos quieran hacerte creer que todo está perdido y no hay esperanza. Cuando esto suceda, toma la actitud de Cristo y busca al Padre. Porque sabes qué va a pasar, mira. Cuando Cristo estaba ahí en el Getsemaní, pidiéndole al Padre que lo librara de ese, que si había alguna otra forma de hacer, de salvarnos a nosotros. Y el Padre le dijo: no, es la única manera. Esa es la única manera para salvarlos.
le dio a beber la copa. En esa copa, hermano, yo no sé qué es lo que piensas o te han dicho que había dentro de la copa, pero en esa copa estaba toda la ira de Dios. En esa copa, la copa que Cristo tomó y bebió, que Él quería: pase de mí esta copa. Es la ira totalizada de Dios sobre Cristo, la ira total que a nosotros nos hacía indignos. Esa ira total que no pudo perdonar Dios y se la dio a su Hijo en un juicio divino, justo, santo, por los pecados que nos tocaban a nosotros. La ley, hermano, todos los pecados de la ley hacían que nos condenaban a la muerte. Pero sabes que cuando Jesús estaba ahí orando, que dice la Biblia que empezó a sudar gotas de sangre, dice Lucas capítulo 22 versículo 43 que un ángel apareció y lo fortaleció. Pedir que Dios haga su voluntad en tus oraciones es lo mejor que podemos hacer. Porque se siente bien que Dios borre tus pecados y se olvide de ellos. Eso es algo muy bonito, ¿sí? Tú llegas a Cristo y se siente muy bien que Dios borre tus pecados y se olvide de ellos, pero hacer la voluntad de Dios es difícil, hermano, a tal grado que nos lleva a negociar la obediencia y hacer nuestra voluntad en lugar de lo que Dios quiere para nosotros. Eso, lo que Dios quiere es que nosotros seamos obedientes tal cual Cristo, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios no es seguir tu corazón. Hacer la voluntad de Dios es decirle: la mejor oración que tú puedes hacer el día de hoy, hermano, es decirle: heme aquí. Aquí estoy, úsame, haz tu voluntad en mi vida. Y no negocies tu voluntad y la voluntad de Dios. Úsame, dile: estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que haga. La prueba más grande de tu fe en Dios es la obediencia. ¿Sí? Mi amado hermano, llegamos hasta aquí el día de hoy para seguir el día de mañana con esta serie que tenemos llamada La Perfecta Obediencia de Cristo. Le doy gracias a Dios por ti, porque te tomas un tiempo para escucharme. Bendigo tu vida. Le doy gracias a Dios porque me permite tus oídos. Amén. Este es el tema del día de hoy, mi amado hermano. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem, Adonai, Abba Padre.